Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. IQ presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política 101. Yo soy Abigail Martínez y me da mucho gusto estar una semana más platicando con ustedes de los temas más relevantes de nuestro país y siempre trayéndoles a los mejores especialistas en cada una de las materias que abordamos. Y como hoy no va a ser la excepción, les traje a la doctora Rosario Aguilar. Ella es especialista en comportamiento político comparado y es una picudaza para que nos ayude a hablar sobre temas de racismo y estas percepciones que en México pues han generado mucho revuelo por los debates que podemos encontrar en redes sociales. Y les traje a alguien que sabe muy bien de estos temas, que los ha estudiado durante muchos años, para que entendamos cómo es que se puede abordar el fenómeno del racismo en México y cómo es que pues es una tarea que todavía tenemos pendiente y que tiene un gran impacto económico, político y social en cómo nos relacionamos todos. Bienvenida, Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, Abigail. Muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de participar en el podcast. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Qué gusto tenerte. Ahorita tú estás desde Inglaterra regalándonos un ratito. Pero quería hablar contigo porque yo sé que tú has estudiado este tema desde hace mucho tiempo. ¿Con qué te gustaría empezar, Rosario? Creo que para empezar, he visto muchos comentarios de pronto de que la gente dice, no, racismo solo en Estados Unidos, porque ahí sí son muy racistas y odian a la gente negra. En México no hay racismo. En México hay clasismo y hay muchos otros problemas, pero no hay racismo. ¿Tú cómo atajarías como ese tipo de comentarios? Bueno, yo creo que lo atajaría diciendo que son comentarios equivocados y que en el día a día nos podemos dar cuenta de la existencia del racismo en México. Ahora, el problema es con la palabra que utilizamos, racismo. En México no estamos acostumbrados a hablar de distintas razas, porque tenemos esta idea de que todos somos miembros de un grupo, que es el grupo mestizo, y somos una combinación. Somos como una sopa de verduras con un poquito de carne, ¿no? Una cosa, y especies. Y entonces, obviamente, la idea es que si todos somos parte de esa sopa, parte de esa combinación, no puede haber racismo, porque no hay miembros de otros grupos, ¿no? Lo que sí en México decimos es, bueno, pues sí somos medio mala onda con los indígenas, deberíamos de cambiar un poco. Pero no nos damos cuenta que, de hecho, hay conflicto dentro de esa sopa que se llama mestizaje, ¿no? Y el problema es que no tenemos, bueno, el problema tal vez no es un problema de un lado, que no tenemos el lenguaje para hablar de distintos grupos. Porque una cosa que hay mucha evidencia al respecto, Abigail, es que no existen razas tal cual. O sea, no hay grupos que digas biológicamente, este es un grupo de personas negras, este es un grupo de personas blancas, ¿no? Hay mucha variedad genética entre cada grupo. Entonces, realmente lo que es una raza es una construcción social. Entonces, en México tenemos esta idea de que todos somos miembros de este grupo y pues nos caemos muy bien y tal vez somos clasistas. Pero en realidad, si te fijas, culturalmente hablando, se le dice a las personas, ay, no seas indio, ¿no? O, ay, hay que mejorar la raza, cásate con un güero. O sea, ¿qué es eso? La definición de güero es una persona, ¿no? De piel clara. Tenemos esta idea de que hay que parecernos más a lo europeo que a lo indígena. Entonces, creo que si hacemos un poquito de autoanálisis, nos vamos a dar cuenta que en el lenguaje que utilizamos, que en la televisión que vemos, en los comerciales, todos los mensajes que se nos están dando y de la manera en que nos comportamos es que es mejor tener una tez más clara, tener ascendencia más europea que indígena. ¿Y eso a qué te lleva? A que hay un conflicto entre los miembros, entre los mexicanos, que se trata mejor a la persona de tez clara que a la persona de tez morena, ¿no? Entonces creo que de esa manera eso es este tipo de evidencia, y aparte hay otro tipo de evidencia de estudios que han visto si se discrimina a las personas de acuerdo a las fotografías para obtener trabajos o no, y también se ha hecho en encuestas algunos estudios y yo he hecho algunos experimentos que te ponen en evidencia que sí existe racismo en México. A ver, ¿nos podrías contar un poquito de estos experimentos que tú has hecho? ¿Cómo lo mediste y qué es lo que descubriste? Mira, el interés que yo tenía, yo estaba haciendo mis estudios de doctorado en Estados Unidos y
se me hizo muy interesante averiguar cómo puede funcionar el prejuicio en relación a la apariencia racial. Entonces, aquí es cuando hablo de fenotipo, porque un fenotipo es, por ejemplo, mi nariz, mi boca, ¿no? La boca de todo el mundo, los rasgos faciales son los fenotipos. Y los fenotipos varían, ¿no? Y entonces tienes fenotipos que pueden considerarse culturalmente más indígenas o más europeos. Entonces, para salirme un poquito del discurso racial, yo hablaba de fenotipos, de cómo puede una persona con fenotipos indígenas, independientemente de si se identifica indígena o no, sufrir discriminación en comparación con una persona de tez clara y fenotipos que se consideran más europeos. Entonces, lo que quería ver era analizar si el prejuicio en México en relación a esos fenotipos funcionaba de manera distinta que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, como todos sabemos, o la mayoría de la gente, hay categorías raciales. Pero la gente sí se diferencia, soy blanco, soy afroamericano, soy asiático-americano, y el rollo con los hispanos es un poco complicado porque no saben bien qué hacer con nosotros, ¿no? Entonces dicen, bueno, tú eres hispano, pero ¿y cuál es tu raza? Y es bien interesante, los mexicanos, siempre cuando le dices, ¿cuál es tu raza? Dicen mexicano. Ahí te das cuenta que no tenemos el discurso racial, que no estoy diciendo que sea malo, pero es nada más para demostrar que no tenemos ese lenguaje para hablar de prejuicio. Entonces, me interesaba estudiar si el prejuicio funcionaba de manera diferente o similar en los dos países. Entonces, hice 2 estudios. En un estudio, le preguntaba a las personas, que de hecho en ese estudio tú participaste, le preguntaba a las personas que me dijeran qué pensarían otros individuos de un individuo que yo les daba una foto. Y les decía, no me importa lo que tú opines de esa persona, pero quiero saber tú qué piensas que otros mexicanos pensarían de esa persona. Y cada participante en el estudio recibió una foto distinta. Y lo que yo variaba era la apariencia racial, digamos, de la persona. Entonces, habían personas que podríamos decir que eran blancos, indígenas y también mestizos, que eran, ¿no?, como la mezcla de los dos. Entonces, lo que descubrí en ese estudio es que en México hay una íntima relación entre fenotipo, entre apariencia racial y clase social. Por ejemplo, el 90% de las personas que participaron en ese estudio hablaron de clase social. El 100% de las personas que vio a un individuo de apariencia blanca dijo que sería junior, hijo de papi, clase alta, etcétera. El 100% de las personas que vieron al indígena dijeron que era pobre, ¿no? Con pocos recursos, clase trabajadora, el 100%. Y el mestizo estaba entre los dos. O sea que fue un mapeo increíblemente lineal, ¿no? Que te daba una correlación exacta de la apariencia racial de la persona y del estatus socioeconómico que se le asignaba. Entonces, por eso yo argumento que cuando hablas de clase social, el fenotipo, la raza está totalmente mezclado con la clase social en México. Ahora, en Estados Unidos me salió que el resultado, que las personas hablaban mucho de raza. Entonces, cuando veían a alguien de apariencia indígena, decían que iban a decir que era muy moreno, que era, ¿no?, que lo iban a discriminar, etcétera, etcétera. Pero no me salió esa relación de clase social. Ahí era mucho más igualitario. Y el segundo estudio que hice fue un estudio que era político para evaluar las preferencias, si las preferencias electorales de las personas se veían afectadas por la apariencia del candidato. Entonces, cada participante veía a 3 candidatos y un candidato variaba entre los participantes. A veces un participante veía a un candidato blanco, a veces otro participante vería a un indígena y otro participante vería a un mestizo. Y vi si había diferencias entre las preferencias. Y lo que encontré en México fue más o menos como la clase social. Si es un candidato blanco, ganaba por mucho al candidato mestizo y al indígena. Y de hecho no había diferencia significativa. No, la gente no discriminaba tanto entre el mestizo y el indígena, pero el blanco ganaba, pero por mucho. Y en Estados Unidos fue lo opuesto, de hecho. En Estados Unidos, a pesar de que presenté al candidato como México-americano y el estudio se hizo entre México-americanos, el candidato blanco sufrió electoralmente. Lo que dice que en el caso de Chicago, donde hice el estudio, los México-americanos se enfrentan con mucha discriminación por ser México-americanos. Y la idea de ver a un México-americano tan blanco, seguro pensaban, ay no, ese pasa por blanco. Entonces no comparte los mismos intereses y necesidades que nosotros compartimos. Oye, es que interesante esto porque
digo, por un lado obviamente está, creo que das en el clavo en que son dos cosas diferentes. Por un lado es la percepción en sí misma y por otro lado, pues sí, cómo se sobrelapan, ¿no? Los asuntos, ¿no? Porque en México, efectivamente, pues las comunidades indígenas suelen estar en zonas más remotas, con servicios más restringidos, con peores servicios de educación, de salud, etcétera, que obviamente, pues también inciden en su capacidad de generar riqueza y poder tener un mayor ingreso, ¿no? Sí. Por ejemplo, en México, dado que está esta mezcla, ¿cómo es que se podría empezar a hablar de, pues, atajar este problema? O sea, porque claramente si está como tan metido ya en nuestra forma de pensar, en donde pues ya ni siquiera como que lo estás consciente de ello, ¿no? Sino como que ya tienes estas asunciones de que si alguien es blanco, pues seguramente tiene más estudios y es más capaz de hacer las cosas que alguien con rasgos indígenas. Eh, pues, ¿cómo podemos empezar a cambiar esto? O sea, ¿por dónde tendríamos que empezar esta discusión? Pues yo creo que primero es como diagnosticar el problema. Entonces, por un lado, lo que ahorita estabas diciendo era como racismo social y cultural, ¿no? De decir, está mal lo que estamos pensando y como que hacer un poco de autocrítica y de darnos cuenta de dónde están los prejuicios y que esos prejuicios están infundados, ¿no? Y que básicamente por la apariencia de las personas no podemos saber si es una persona inteligente, si es una persona valiosa. Todas las personas son valiosas independientemente de su apariencia, ¿no? De ahí deberíamos de partir y de como que de pensar, de hacer un poco de reconocimiento. Pero creo que también, entonces eso es una parte, ¿no? Racismo social, cultural, que también de hecho las televisoras tienen mucho que ver con el tipo de personas que utilizan, actores, ¿no? Que llegan a tener papeles importantes y los papeles que tienen, ¿no? Siempre la persona buena, la persona valiosa tiende a ser más blanca que el malo, ¿no? O que la servidumbre. Entonces están como que perpetuando estereotipos de clase, de raza. Pero por el otro lado también hay que pensar en la parte del racismo institucional, que eso creo que no lo hemos hablado mucho, y eso normalmente en México, y eso creo que también tiene que ver con cómo el racismo cultural se mete dentro de las instituciones y lo normaliza, ¿no? Porque se hizo un estudio de unos estudiantes de la Universidad de Yale que hicieron un estudio para evaluar si se hacía una violación de tráfico y se cambiaban las características del coche y de la persona, a quién se les iba a extorsionar o no. Si los policías extorsionaban, primero. Y descubrieron que, de hecho, los policías sí extorsionaban y extorsionaban al pobre, ¿no? Y la razón es que extorsionan al pobre porque el pobre tiene menos en su mentalidad, tiene como que menos capacidad de rebelarse y de hacer que el policía enfrente consecuencias, ¿no? Entonces, si ponemos ¿no? La idea de la raza o de la apariencia racial con la clase, podemos darnos cuenta que por eso muchas comunidades indígenas, por ejemplo, sufren cuando el ejército va a sus comunidades, porque básicamente hay no solo clasismo, sino racismo mezclado. Entonces, si una persona de apariencia indígena quiere tener quiere llevar a cabo un proceso con las autoridades del gobierno, se tiene que enfrentar ante las posibilidades de que tal vez le van a pedir más mordida que una persona de clase alta, lo cual no tiene sentido económicamente hablando, ¿no? Pero entonces está esa parte también del racismo institucional que también que como que retroalimenta el cultural y se ha normalizado. Entonces creo que primero tenemos que estudiarlo y estudiar por qué, ¿no? Los factores que explican este racismo, pero evidenciarlo, porque creo que mucha gente piensa que no es racista, y la verdad es que somos muy racistas, porque el racismo básicamente a lo que apunta es a una necesidad primordial, y cuando digo primordial, básica, animal, de sentirte bien tú con tu grupo social, ¿no? Entonces, como seres humanos queremos que nuestro grupo social sea el grupo más interesante y el grupo más inteligente y el grupo más fregón, ¿no? Y si pensamos en nuestro grupo en términos de raza, entonces vamos a querer que nuestro grupo racial sea el más fregón. ¿Y cuál es la manera de que sea el más fregón? Pues haciendo que el otro grupo racial sea el menos fregón, ¿no? Entonces, por definición, por ahí desarrollamos el prejuicio y por definición, entonces,
justificamos que el grupo marginado esté mal porque, bueno, es su culpa, ¿no? Entonces, creo que hay que evidenciarlo, hacerlo público y básicamente demandar que no se trate diferente a personas por la apariencia racial y menos que el gobierno lo haga, ¿no? O que la policía abuse porque piensa que puede abusar, ¿no? Y existen algunos mecanismos que se puedan implementar, ¿no? En cómo en cómo se atienden, por ejemplo, los trámites o en cómo se hacen las aplicaciones, en cómo, pues no sé, en cómo le pones candados a las instituciones para que no perpetúen este tipo de acciones. Sí, mira, hay procesos por los que puedes hacer que, por ejemplo, procesos en línea. Pero el problema, por ejemplo, en un proceso en línea, tú llevas a cabo el proceso y nunca tienes contacto directo con un ser humano, entonces el ser humano no tiene ni idea de cuál es tu apariencia, ¿no? Entonces, el problema con eso es que personas de escasos recursos, ¿no? Y que normalmente van a tener a ser de apariencia más indígena o morena, que personas con más recursos, no van a tener tanto acceso a las computadoras, o al menos saber cómo usar la computadora, ¿no? Tal vez eso ya está cambiando con los tiempos, pero hay problemas de habilidad con las computadoras por clase social, ¿no? Pero eso sería una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo sería básicamente, dentro de lo que puedas hacer, limitar que la persona sepa, ¿no? Conozca la apariencia de la persona que está solicitando algo. Entonces, por ejemplo, se debe prohibir que en los currículums se pida una fotografía. A mí se me hace una tontería que se pida una fotografía, porque la apariencia de la persona no te va a decir nada. Para que entrevistes a alguien tienes que leer su currículum y si te interesa y es tiene un buen perfil para el cargo, entonces debería de tener la entrevista, ¿no? No en base a la apariencia. Entonces, son ese tipo de procesos que pueden ir cambiando, ¿no? O haciendo que haya un cambio en el comportamiento de las personas, pero también tener auditorías que sean aleatorias, que los funcionarios no sepan cuándo se les va a auditar el trato. Es un poco más costoso, pero puedes tú mandar, de hecho, puedes contratar a personas para que vayan a hacer trámites, ¿no? Y evaluar cómo se les trata o hacer encuestas después del trámite, buscar a la persona que llevó a cabo el trámite y encuestarlo. Es más costoso, pero son procesos que se pueden hacer para ir motivando a los funcionarios públicos a cambiar el comportamiento. Y obviamente tienes que dar un entrenamiento a los funcionarios públicos, porque si no están conscientes o si no, muchas veces de hecho ni siquiera hay conciencia de lo que están haciendo, no lo piensan, no van a haber cambios. Pero por eso creo que también lo que se debe hacer un cambio en el nivel, en el tipo de educación que se le da a las personas. Y desde que los niños vayan a la escuela, empezar a hablar de racismo y de prejuicio, de cómo no hay que llevarlo a cabo, para hacer un cambio que a la larga se lleve, ¿no?, a través de una generación que cambie la manera en que nos relacionamos. Oye, Rosario, qué cosas más interesantes. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos a seguir platicando de este tema tan complicado? Muy bien, perfecto. Sí. Perfecto. No se vayan, estamos platicando con la doctora Rosario Aguilar aquí en Política 101. Ya regresamos. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos.
una cosa que aprendimos durante esta pandemia es que el mundo no será el mismo después del COVID-19. Este virus llegó para quedarse un buen rato y puso de cabeza un montón de cosas que dábamos por sentado. Y más vale que nos acostumbremos porque esto va para largo. La fundación de Bill Gates pronostica que el desarrollo de una vacuna funcional podría tardar entre 9 meses y 2 años. Las líneas aéreas afirman que no recuperarán el mismo volumen de ventas sino hasta 2022. Entonces, ¿qué va a pasar en este tiempo? Mucha gente está preocupada por su salud y con sobrada razón. Si puedes, quédate en casa y cuida a las personas vulnerables. Pero muchos también están preocupados por sus ingresos. El mundo en 2020 tendrá menos dinero circulando, mucho menos. Trabajos como el de los meseros, guías de turistas y agentes de viajes no van a repuntar en por lo menos 2 años. Así es que este es el mejor momento en invertir en tu educación. Hoy más que nunca se necesita gente que pueda generar valor rápido, gente con habilidades digitales, que sepa editar y producir videos, gente que pueda armar un webinar, analizar datos o hacer una campaña completa de marketing digital. Necesitamos a más gente con habilidades de internet y a más especialistas en tecnologías de la información. Con niveles de desempleo sin precedentes, hoy es el momento para reinventarte y crear tu propio trabajo. Si hay algo que aprender del COVID-19 es que necesitamos a más gente interesada en ciencia y tecnología, en medicina y en la enseñanza. Gente que entienda cómo funciona el software, los datos y cómo generar una buena experiencia de usuario. En Purple Cow y Códice queremos ayudarte a que formes parte de una nueva generación de profesionistas digitales. Hoy es el mejor momento para invertir en una habilidad digital y reinventar tu carrera. Así es que, ¿qué esperas? Entra a purplecow.mx para saber más sobre nuestras clases de programación para todas las edades. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. Bueno, pues ya estamos de regreso, estamos platicando el tema de racismo en México con la doctora Rosario Aguilar. Rosario, ahorita que estábamos en el bloque anterior y empezaste a darnos como algunos brochazos de por dónde irían más o menos las soluciones. Una de ellas que mencionaste es el tema de acciones afirmativas, que cuando las planteas con ciertos grupos, pues parece que es como les erizas el pelo, ¿no? Porque entonces es racismo a la inversa. Y eso también lo hemos visto muchísimo en redes sociales recientemente con gente que quiere aportar su granito de arena y dicen, ay, no solamente a los indígenas se les discrimina. A mí cuando iba a la escuela me discriminaban por ser güera y por llegar en coche y me trataban mal, y cosas así, ¿no? Como este discursito de los güeros también sufrimos y la gente también es racista con la gente güera porque todos somos racistas y no hay nada que hacerle. ¿Cómo se tiene que abordar esto como para explicar el por qué sí son necesarias estas medidas y que no podemos nada más resignarnos a que pues el racismo está y es como funciona el mundo y tan? Bueno, la necesidad de estas medidas viene por la misma necesidad de compensar por la falta de oportunidades que el nacer en el seno de una familia de clase baja, de clase media baja, con una apariencia más indígena que europea, te va a traer desventajas en tu vida, en a qué escuela vas, a qué oportunidades tienes para trabajar en el fin de semana, qué tan en serio te toma la gente, ¿no? Qué posibilidades, qué potencial ven en ti. Entonces hay todos estos obstáculos que una persona, solo por el hecho de tener una apariencia distinta, de una apariencia más indígena, tiene que sobrepasar, que una persona que tiene una apariencia, digamos, más europea o blanca no la tiene, ¿no? Y hay que ver que el racismo a la inversa en realidad no existe. Es decir, tal parece, a mí los argumentos de las personas que dicen que hay racismo a la inversa, me parecen que lo que tienen miedo es de perder el privilegio del que gozan, ¿no? Porque todo lo ven de una manera dicotómica. Si yo cedo tantito mi estatus, si dejo que ciertas personas diferentes a mí entren a mi universidad o entren al club, al gimnasio en el que voy, se va a volver, ¿no? Ya no va a ser tan de élite y de clase como debería de ser. Entonces, tienen esta idea de que van a perder privilegios. Y entonces argumentan que sufrieron, ¿no? Por el ser blancos, por el traer coche, pero ¿cómo puedes sufrir si tienes unos privilegios que otras personas no los tienen, ¿no? Entonces, a mí me parece un argumento que no se sostiene cuando comparas
todos los obstáculos que personas que realmente han sufrido discriminación y racismo tienen que superar para lograr algo que es mucho más de lo que tienen que trabajar personas que esa parte no la tienen que enfrentar, ¿no? Porque se las ven y no hay ningún cuestionamiento sobre su posicionamiento dentro de la clase social o dentro de la estructura social. Una cosa que a mí me parecía siempre muy interesante era el concepto del nuevo rico. Y yo lo recuerdo porque lo escuché cuando yo era chica, de que, ay, sí, es que tiene mucho dinero, fulanito tiene mucho dinero, ay, pero lo viste, es un nuevo rico. Y yo así como que era como que, ¿qué es un nuevo rico? Es tener una casa tan grande, ser nuevo rico. Y no, después entendí que el nuevo rico era porque el señor era moreno y tenía facciones indígenas. Entonces, obviamente no venía de una familia pudiente, entonces obviamente era un nuevo rico. Que lo piensas, el señor era aceptado, pero era aceptado porque tenía dinero, ¿no? Y porque las personas querían estar con él porque tenía dinero, y tal vez después lo conocieron un poco más y les quedó un poco más en gracia. Pero yo solo me pregunto, si no hubiera tenido ese dinero, no lo hubieran tratado de la manera como lo trataban. En cambio, si hay una persona pobre, de escasos recursos, pero que es blanco, y logra el mismo dinero que esta persona, ¿no? Que este otro individuo, nadie hubiera dicho es nuevo rico. Ay, seguro viene de los Álvarez y bla, 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 ¿no? Y se empiezan a hacer fantasías ahí de nobleza española. ¿Por qué? Porque la persona se ve como un español, entonces obviamente nadie cuestiona, ¿no? Entonces son estas cosas que una persona, y estoy hablando de dos individuos, metafóricamente, que vienen de clases bajas, de la clase social baja, y van, estudian, trabajan, y a una persona se le sigue cuestionando, a pesar de que puede mostrar el gran éxito que tiene, se le sigue cuestionando por su apariencia y a la otra nunca se le cuestiona, ¿no? Entonces, ahí es cuando no tiene sentido hablar de racismo a la inversa y tiene total sentido empezar a pensar cómo podemos compensar y ayudar a las personas que por la estructura social que tenemos les cuesta más trabajo ascender y que no sean excepciones, porque siempre me encanta cuando hablan de, ay, pero mira, Yalitza le fue increíble, o sea, sí pueden, ¿no? Claro, van a haber excepciones y son súper valiosas, ¿no? Pero eso quiere decir que esas personas trabajaron el triple o el quíntuple. ¿Y por qué una persona va a tener que trabajar el quíntuple, no, que de otro individuo, solo porque tiene fenotipos más indígenas que el otro individuo? Entonces, creo que este tipo de medidas lo que hace es eso, compensar. Y no le quita oportunidades a otros individuos. Tal vez le modifica el tipo de oportunidad que puede tener, pero no van a dejar de tener oportunidades las personas de apariencia más europea o apariencia blanca, porque se les dé más oportunidades a las personas de apariencia más indígena. Y creo que nos hace falta ser mucho más conscientes de que somos una comunidad y de que tenemos que trabajar todos para mejorar, porque creo que también problemas que tenemos en México de corrupción y de falta de confianza es porque dejamos que esos prejuicios medien las relaciones que tenemos con otros, ¿no? Entonces somos muy de grupo, somos muy de que yo no te voy a ayudar porque no quiero que mejores, y uno de esos grupos y muy importantes grupos y de estatus tiene que ver con la apariencia racial. Y yo creo que también se cruza mucho con el concepto del echaleganismo, ¿no? Un poquito ahorita lo que decías de que todo el mundo cuando le echa ganas puede salir adelante, y es un poquito negar condiciones que efectivamente bloquean el paso para personas que vienen de entornos más complicados a llegar Claro. a donde otras personas pueden estar, ¿no? Y por eso la importancia de que a lo mejor una persona indígena, que a lo mejor y le costó muchísimo trabajo poder acabar hasta la prepa, pues que haya un espacio para ellos en una universidad, como Claro. si fuera una cuota, pues porque sí, a lo mejor no está en el supernivel de alguien que salió de una preparatoria privada, pero el hecho de que haya llegado hasta ahí, pues se amerita que se le dé otro empujoncito y que a lo mejor a través de abrir estos espacios, ellos también puedan ser capaces de replicar y que también incidan en la percepción cultural, ¿no? O sea, que las personas indígenas también puedan ver que una persona que salió de una región puede llegar a estudiar, puede llegar a tener un buen empleo, puede llegar a tener oportunidades, convivir con otras personas y que no necesariamente es como una sentencia de dónde tienen que quedar su vida, ¿no? Exacto, sí. Oye, Rosario, y ahorita que estábamos platicando un poquito del cruce de la parte social y clasista, me llama mucho la atención cómo en México
A raíz de lo que sucedió con George Floyd en Estados Unidos, en México se empezó otra vez el debate y se habló otra vez de la brutalidad policíaca. Y en el caso de Jalisco, con este chavito que se llama Giovanni López, como que trataron de agarrar un poquito la misma narrativa de cómo por su origen, porque por su profesión, porque este joven era albañil, se habían, pues los policías se habían ensañado con él y hasta le quitaron la vida sin que hubiera consecuencias. Pero me llama mucho la atención como que ese tema, la parte de la raza, de la clase, etcétera, pues como que no despegó y otra vez regresamos al tema de la militarización y el uso de la fuerza y el discurso de que si la derecha quiere utilizar a las Fuerzas Armadas o a las policías en contra del pueblo. Y como que a mí me preocupa un poco que a este tipo de temas siempre les buscamos dar la vuelta, ¿no? O sea, no sé si es porque incomodan demasiado o porque es más fácil quedarte en las narrativas viejas que ya todo el mundo conoce y seguirnos peleando por la seguridad y la guerra de Calderón y en lugar de entrarle a estos otros temas que son fundamentales y que yo creo que también replican mucho de los otros asuntos que vemos, ¿no? Los problemas económicos, los problemas de inseguridad, los problemas sociales. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿por qué nos da miedo entrarle a estas discusiones? Yo creo que es algo que incomoda, y incomoda a las élites políticas y a la gente, y a la gente. Pero por eso hablaba de un racismo institucionalizado. Y ahorita que hablabas de la policía y del ejército, hay que tener en cuenta que México transitó hacia una democracia electoral y, bueno, yo diría la primera elección federal limpia, no equitativa, pero limpia fue en 1994, pero alternancia en el poder hasta el 2000, ¿no? Pero ya había gobierno dividido en 1997. Entonces México ya era más plural a finales de los 90. Transitamos hacia una democracia. ¿Y qué pasó con el ejército y la policía? Nada, ¿no? Eran las fuerzas que el gobierno utilizaba, el sistema autoritario utilizaba para controlar a la gente cuando no la podía controlar con regalos o como decimos, con zanahorias, ¿no? Entonces, cuando llegaba un límite, mandaba al ejército y mandaba a la policía. Entonces, hay una cultura, yo creo, no soy experta en ese tema, pero por lo que he leído, hay una cultura todavía autoritaria y de falta de respeto a los derechos humanos totalmente, ¿no? Dentro de estas corporaciones. Y no hay una voluntad política por limpiarlas. Y no sé por qué, tal vez sea porque hay muchos intereses o porque lo ven muy costoso, pero el punto es que también, y por el otro lado también ves que los policías son muy mal pagados, ¿no? Entonces tienes una cultura autoritaria llena de prejuicios hacia individuos que los ven como personas que no son dignas de derechos básicos y también con mala paga por parte de la policía, etcétera, que toda esta combinación de factores hacen que vean a individuos y individuos vulnerables como cosas que son, ¿no? Que no importan al fin y al cabo, ¿no? Se deshumaniza al individuo. Entonces yo creo que el problema de empezar a hablar de racismo y violencia estatal es que tendría que forzar al Estado a hacer cambios que no los han querido hacer, y creo que este gobierno tampoco lo quiere hacer, no se quiere meter por ahí, y hacer mucho más autocrítico de cómo utilizan la violencia. Y también dentro de la sociedad existe esta manera, primero te enojas y después dices, pero pues quién sabe qué estaba haciendo, ¿no? Porque igual hizo algo que no sabemos, y porque pues es un albañil, ¿no? Y que por algo pasa, ¿no? Exacto. Entonces vamos a básicamente echarle la culpa a la víctima. Y se hace de manera sistemática, a menos de que la persona venga de una clase social más alta o tenga más recursos, y entonces la familia ahí se moviliza, ¿no? Y entonces arman un poquito de ruido para demandar justicia. Pero en realidad lo que y durante la época autoritaria hubieron guerrillas en partes, ¿no? En partes rurales, que eran campesinos, pero también indígenas, y hay documentos de violaciones sistemáticas a los derechos indígenas, y hay indígenas que ni siquiera hablaban español y que ni se podían defender porque no saben ni por qué los habían agarrado, y simplemente abusaban de ellos totalmente. Entonces tenemos una cultura autoritaria dentro de las fuerzas de seguridad del Estado que no se ha querido cambiar, y
y eso, a eso abónale el prejuicio, pues entonces tienes una bomba de, ¿no? De tiempo, que se dio el caso de Giovanni Martínez, pero también el caso de este chico en Oaxaca, Alexander, que lo balearon, ¿no? Sí, hace 6 poquito también. años. O sea, y el chavo estaba en la motocicleta, ¿no? Pero ya dijo el gobierno de Oaxaca que no hubo mala fe. O sea, bueno, vámonos a nuestras casas, no hubo mala fe, ya, ahí muere. exacto, entonces son esas cosas que dices, ¿y cómo es posible que la sociedad diga, ok, ¿no? Y creo que es por eso, porque también nos vemos como, tenemos como grupismo que nos vemos diferentes a los demás hasta que no nos toca, porque cuando te toca, entonces ya te tocó, ¿no? Pero ese es un problema. Claro, y es que también, o sea, creo que justamente el tema del racismo también profundiza problemas que de por sí ya son complicados y aunque nos guste tomar este discurso de, bueno, pues es que sí, las Fuerzas Armadas y las policías pues son malas porque a todos nos tratan mal, ¿no? Y todos podemos ser acusados de un crimen y no es porque seamos güeros o blancos, etcétera, pero pues que no necesariamente es el caso porque también pues alguien que, como tú decías, ¿no? A lo mejor no lo paran porque creen que se va a poder defender mejor o que no lo van a poder extorsionar y yo creo que lo mismo pasa en la parte de seguridad. Pero, por ejemplo, sí, a mí me preocupa mucho pues cómo el racismo también funciona a la inversa hacia la policía, ¿no? O sea, de nuevo, como son grupos pues que tienen un salario muy bajo y que a lo mejor es la única forma de salida de personas que te hagan en un entorno pues de carencia social, etcétera. Y cuando llegan a ser policías, ver también cómo la gente pues no los respeta, ¿no? Como pues parte ¿no? Y lo ves en cada video de los ladies y los lords, de cómo la gente se siente. Claro, pero es por para hablarle mal exactamente, hablarles mal a los policías, pasarles por encima, o que cuando pasan estos casos, por ejemplo, yo no sé cómo se llaman los policías que atacaron a Giovanni, y no sé si ellos son los que acabaron en el bote, o si se agarraron a otros policías que a lo mejor estaban en condiciones, en muy malas condiciones de poder defenderse o de poder hacer pública una injusticia, y a lo mejor ni siquiera sabemos si ellos están pagando el pato, ¿no? Y creo que por eso es tan grave este tema del racismo, y cómo está institucionalizado. Sí, exacto. Y como tú decías, hay esta idea de privilegio que que la gente no quiere soltar, ¿no? Y es como que lo llaman los mis reyes, ¿no? Pero no solo son los mis reyes de las preparatorias privadas, pero es toda una clase de personas que piensan que por quiénes son, no tienen por qué responder a la policía, ¿no? Entonces, yo tuve de hecho, una experiencia, ¿tenemos tiempo? Sí, adelante. Pero con una policía de que, creo que, sí, di la vuelta y me pasé por encima del carril del Metrobús. Era un domingo a las 9 de la mañana y no había nadie, obviamente. Y la verdad es que no sabía que no podía pasarme por el carril del Metrobús. Y me paró una patrulla. Y yo sí le dije, ay, oficial. Y me dijo, no, pues es que es lo peor. Es la multa de tránsito más penada porque es muy peligroso. Y yo, no, pues no tenía ni idea. Y me dijo, bueno, ¿nos podemos arreglar o vamos al corralón? Y le dije, no, vamos al corralón, porque, ¿no? Y entonces, aparte, pero aparte, no, dije, ni voy a dar mordida, y pues ni modo, Rosario, no, violaste el código de manejo. Entonces, total, que me dijo, bueno, pues sígame, ya, lo iba siguiendo, y yo antes, cuando estaba en México, daba barras de granola y leche a la gente que te hacía cosas en la calle, ¿no? Que te pedían dinero. Entonces, paramos en un alto y entonces les di unas barritas a unos chavos que estaban jugando con pelotas ¿no? y leches, y total que ya, y pasamos por el corralón y me dijo, no se meta, ¿no? Estaciones. Entonces se bajó y me preguntó, ¿y usted qué hace? Y yo, no, pues yo soy maestra. Me dijo, ok. Y me dijo, ¿y a poco le da comida a la gente en la calle? Y yo, pues sí, digo, ¿no? ¿Por qué no? Hay que apoyarnos. Y entonces me dijo, bueno, pues la verdad, mire, ¿para qué le vamos a dar dinero al gobierno? Me dijo, usted ya sabe que ya no se puede dar vuelta ahí, y pues usted mejor síguele dando comida a la gente, ¿no? Y yo, ok, gracias, oficial. Pero el punto es que, o sea, me paró y no era así de que, ay, le voy a decir que está mal o lo voy a tratar. No, o sea, lo traté como autoridad, ¿no? Y no sé, y tal vez el verme que hacía algo por otra persona dijo, no hay mucha gente, no lo sé, pero sí creo, como dices, que se enfrentan muchas veces a personas, y imagínate que yo hubiera traído guaruras,
tal vez traigo guaradas y le digo, échate ¿no? O sea, pues el policía se va, ¿no? Entonces, sí tienes razón, compartimos privilegios que pensamos que los merecemos solo por quien somos, y en realidad no, en realidad deberíamos de ser una sociedad mucho más igualitaria y respetuosa de la ley, y obviamente como no respetamos la ley y no respetamos a los policías, pues los policías también tienen mucho resentimiento, ¿no? Entonces creo que se retroalimenta también esa relación. Pues sí, y es como un círculo vicioso bien peligroso que difícilmente pues se ve como que alguien quiere atenderlo, ¿no? Y creo que más bien nos estamos yendo como por la ruta del poli, ¿no? Sí, un poquito lo que dice el presidente hoy de que no necesitamos instituciones, que mejor todo démoslo directo en programas sociales a las personas, pues hace lógica, pues porque son personas que están en mucha pobreza y que lo necesitan. Pero pues no, creo que igual que con el racismo le estamos dando vuelta al problema y no estamos encontrando soluciones de fondo. Exacto, y porque las soluciones son más complicadas, y como también el apoyo a las personas, en vez de darles el dinero directo, tal vez los puedes ayudar para que en conjunto salgan, ¿no? Utilices economías de escala, apoyándolos a través de otros programas y que no dependan, o sea, que no vinculen al presidente con el dinero que reciben, ¿no? Porque entonces ahí ya te metes muy en un terreno pantanoso de relaciones clientelares, que las personas deben de recibir esa ayuda del gobierno, no del presidente, ¿no? No, y que aparte fomentan los propios estereotipos, ¿no? En lugar de generarte esta percepción de que tú mereces tener derechos, mereces servicios de calidad, mereces que se te dé mejor salud, mejor seguridad, pues más bien estás a merced de que alguien te quiera dar algo, ¿no? O sea, como exacto, que te hacen totalmente asistencialista. Te hacen el favor de darte esto, que es tu derecho y que no te va a ayudar a salir de la pobreza institucional y sistémica en la que vives, ¿no? Y al final del día refuerza esta idea, pues, de vulnerabilidad, de que sin esa ayuda, pues, no podrían subsistir y, pues, te genera este círculo vicioso de nuevo. Exacto, y entonces debemos empezar también por básicamente llevar escuelas o traer alumnos, ¿no? de clases sociales menos aventajadas a mejores escuelas, ¿no? Porque desde chiquitos, o sea, no a la universidad, porque ya los que llevan a la universidad, como tú decías, van a ser pocos, porque necesitan chambearle un montón y necesitan dejar de trabajar o tal vez trabajar y estudiar al mismo tiempo, lo cual es muy complicado. Y entonces, básicamente, lo que el Estado debe de es proveer de educación y de educación de calidad a personas de estratos socioeconómicos bajos, a niños, y de darles incentivos a los padres a mandar a los niños a las escuelas para que vaya fomentando esta movilidad social, porque en México realmente no hay movilidad social, ¿no? Rosario, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Dónde podemos encontrar tus estudios o ver lo que has trabajado? Pues tengo una página que te puedo mandar, me pueden buscar como Rosario Aguilar, y ahorita estoy en la Universidad de Newcastle, pero te puedo mandar, no sé si te puedo mandar una liga o algo. Sí, claro, con mucho gusto la subimos para que toda nuestra audiencia la vea. Ok, perfecto, sí, y ahí me pueden contactar si tienen preguntas. Muchísimas gracias, Rosario. A ti, Abigail, muchas gracias por darme este espacio y por la plática, estuvo muy buena. No, hombre, gracias a ti por compartirnos todo tu conocimiento, y muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizarnos una semana más aquí en Política 101. Los vemos el lunes a las 7:30 a través de INCU, Comunicación Sin Límites. Hasta la próxima. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio. Esta fue una producción de INCU.